Bienvenido a una lección sobre graficar la función de raíz cuadrada, y reflexiones de la función de raíz cuadrada. Comencemos considerando la función de raíz cuadrada básica f de x igual a cuadrado de x. Queremos declarar el dominio y luego graficar la función. El dominio es el conjunto de todas las entradas o valores posibles para x, así que para la función de raíz cuadrada, el número debajo de la raíz cuadrada no puede ser negativo. Por lo tanto, el dominio o todos los valores de x que son mayores o iguales a 0. Ahora para graficar esta función completaremos una tabla de valores. Seleccionamos x valores, realizamos sustitución y luego determine los correspondientes y los valores. Y desde que estaremos tomando la raíz cuadrada de x, seleccionamos x valores que son cuadrados perfectos. Por ejemplo, 0 cuadrado sería 0, 1 cuadrado sería 1, 2 cuadrado sería 4, 3 cuadrado sería 9, y esto debería ser suficiente para hacer un gran gráfico de la función. Entonces, cuando por s es igual a 0, y va a ser igual a f de 0, que será la raíz cuadrada de 0 que es 0. Siguiente, cuando x es igual a 1, y va a ser igual a f de 1, que sería la raíz cuadrada de 1, que es 1. Siguiente, cuando x es igual a 4, y es igual a f de 4, y la raíz cuadrada de 4 sería igual a 2. Desde 2 cuadrado es igual 4. Y luego, cuando x es igual a 9, y es igual a f de 9, y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces, si trazamos estos 4 puntos, debemos poder hacer un gran gráfico de la función. Tenemos el punto, el punto, el punto y el punto. Así que aquí está el gráfico de la función básica de raíz cuadrada. Ahora miraremos las funciones que reflejarán esto a través del eje x e eje y. De nuevo, queremos declarar el dominio y luego el gráfico g de x es igual a una raíz cuadrada negativa x. Avisamos que todavía estamos tomando la raíz cuadrada de x, por lo que el dominio aún será x mayor o igual a 0. Por tanto, de esto, vamos a seleccionar los mismos valores de x que hicimos al graficar la función de raíz cuadrada básica. Así que seleccionaremos 0, 1, 4 y 9. Aviso como el gráfico ya contiene el gráfico de la función de raíz cuadrada básica, así que podrá fácilmente comparar cómo esta función ha cambiado de la función de padres. Bien, aviso cuando x es igual a 0, nuestro valor de la función todavía va a ser 0. Pero cuando x igual 1, y va a ser igual a g de 1, que es igual a la raíz cuadrada negativa 1, por lo que ahora el producto del valor y es menos 1. Cuando x es igual a 4, y va a ser igual a g de 4, que es la raíz cuadrada 4 negativa que será igual a menos 2, y entonces cuando x es 9, y va a ser igual a g de 9, que será la raíz cuadrada negativa 9 o menos 3. Así que aviso como para g de x igual raíz cuadrada negativa x, teniendo el negativo delante de la raíz cuadrada, termina cambiando el signo de las coordenadas y entonces, si trazamos estos puntos, tendremos el punto y 2 and 9, negative 3. Entonces, aquí está el gráfico de la función dada. G de x es igual a la raíz cuadrada negativa x. Aviso que porque esta función cambió el signo de las coordenadas y es una reflexión a través del eje x. Ahora vamos a considerar la función h de x igual a la raíz cuadrada de x. Así que ahora aviso que el negativo está debajo de la raíz cuadrada. Bueno, esto va a afectar el dominio. En este caso, x debe ser mayor o igual a 0. Entonces, si resolviéramos esto por x, dividiríamos ambos lados por 1. Pero recuerdamos al resolver una desigualdad si dividimos por un negativo, tenemos que invertir el símbolo de desigualdad. Así que en este caso, el dominio será x es menor o igual a 0. Así que tenemos que usar esta información para asegurarse de que seleccionamos los valores x apropiados para completar nuestra tabla de valores. Así que todavía seleccionaremos x igual 0, pero aviso como no podemos seleccionar un porque no está en el dominio, pero si seleccionamos menos 1 tendremos un negativo 1 debajo de la raíz cuadrada que sería más 1.
Así que seleccionaremos -1, -4 y -9 esta vez para los valores de x tan otra vez, cuando x es igual a 0. Nuestro valor de función o el valor y sería 0. Pero ahora cuando x es 1, y va a ser igual a h de -1, que será la raíz cuadrada de -1. O el opuesto del negativo 1, que termina a ser la raíz cuadrada de 1. Siguiente, cuando x es igual a -4, y va a ser igual a h de -4. Así tendremos la raíz cuadrada del negativo 4, que termina a ser la raíz cuadrada de 4 o 2. Y luego último cuando x es -9 y es igual a h de -9. Para tener la raíz cuadrada de negativo 9 o la raíz cuadrada de +9 que es 3. Así que avisar aquí, cuando tenemos la raíz cuadrada de x, el resultado es que las coordenadas x han cambiado la señal. Entonces, si trazamos estos 4 puntos, tenemos el punto y aviso basado en la función padre f de x es igual a la raíz cuadrada de x, h of x es una reflexión a través del eje y. Así que resumamos estas reflexiones. Si basamos nuestra información en la función básica de los padres, f de x igual la raíz cuadrada de x, si tenemos y igual f de x, esto será una reflexión a través del eje x. Este era nuestro ejemplo en verde donde teníamos g de x igual f de x que era igual a la raíz cuadrada negativa x. Otra vez, aviso cómo cambió los signos de las coordenadas y, por lo tanto reflejando la función a través del eje x, y entonces si tenemos x igual f de x, cambiando el signo de la coordinación x esto reelecta la función a través del eje y esta es nuestra función en rojo. H de x igual f de x que es igual al cuadrado de x. Esto cambió el signo de las coordenadas x y, por lo tanto, fue una reflexión a través del eje y para ver todo este gráfico, aquí está nuestra función de padre f de x igual la raíz cuadrada de x. Aquí era g de x igual raíz cuadrada negativa x, y aquí era h de x que era igual a la raíz cuadrada x. Por lo tanto, es útil poder observar una función, y saber cómo es diferente de la función de los padres, pero por supuesto, si es necesario, podemos confiar en completar una tabla de valores para graficar nuestras funciones. Espero que esto fue útil.